En el siguiente video podcast analizaremos 4 logros educativos importantes en México que sucedieron entre 1822 y 1921. Asimismo, analizaremos también las propuestas personales para la resolución de cada uno de los conflictos que suscitaron en estos logros. Uno de los logros importantes en la historia de la educación dentro de este periodo fue la propuesta de beneficencia de las escuelas lancasterianas en el periodo de Agustín Iturbide como presidente en 1822 y 1823. El impulsor de este logro fue el doctor Manuel Cordoniú, médico del virrey Juan O'Donoghue. El conflicto educativo de ese periodo fue que México recién independiente, con inestabilidad económica, social y falta de recursos y espacios para atender la educación en México, se procuró la formación de ciudadanos cívicos por parte del gobierno para restaurar la unidad social, inclusive bajo una propuesta de doctrina política además de eclesiástica. El impacto del conflicto sucede cuando se estableció en México la Compañía de Beneficencia Lancasteriana o método de enseñanza mutua, en un inicio para enseñar en el ejército y posteriormente con la finalidad de alfabetizar a la ciudadanía bajo un modelo de enseñanza masivo, pero con bases religiosas, lo cual le daba el poder político a la iglesia. Este proceso dio pie a las primeras escuelas formadoras de maestros. La propuesta de resolución a este conflicto podría haber sido la apropiación del modelo lancasteriano, que aunque se le atribuye a Joseph Lancaster este modelo, se sabe que ya había sido utilizado hace más de 100 años en España. Sin embargo, fue parteaguas para las primeras escuelas normalistas en México. Así pues, una de las soluciones hubiera sido asignar recursos para becas económicas para los alumnos monitores y también establecer planes de estudios laicos, pero con bases filosóficas. Otro logro educativo importante fue el artículo 3 de la Constitución de 1857, durante el periodo del presidente Ignacio Comonfort, de 1855 a 1857. El impulsor del logro fue Venustiano Carranza, en aquel tiempo jefe del ejército constitucionalista. Conflictos educativos de ese periodo pues fue la controversia de la educación laica y la libertad de enseñanza. El impacto del conflicto fue el descontento de conservadores y del clero al quitarles poder y la participación en la educación pública. Sin embargo, el clero continuó imperando en las escuelas privadas, mismas que se duplicaron mientras las públicas solo incrementaron en un 30%, aparte de una libertad abrumadora sin limitaciones. Sin embargo, con esta acción, el Estado retoma la responsabilidad del ejercicio de la educación en México. La propuesta de resolución a este conflicto podría haber sido haber creado o replantear planes de estudio más competentes, rescatando lo mejor de la escuela positiva y la escuela lancasteriana para competir contra la calidad educativa de las escuelas privadas, sin necesidad de trastocar la enseñanza eclesiástica, pero sí los métodos que esas escuelas utilizaban. La apertura de la Universidad Nacional fue otro logro muy significativo en aquella época. Durante el presidente en turno, general Porfirio Díaz, en los años que gobernó de 1884 a 1911. El impulsor de este logro fue el maestro Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública en aquel entonces. Uno de los conflictos de ese periodo fue cuando se consolida el establecimiento de una universidad nacional separada del sesgo colonial y la influencia del clero, ya que la universidad antecesora había sido cerrada en varias ocasiones porque no era bien vista por los liberales. El impacto de este conflicto fue cuando se suprimió el título de Real y Pontificia Universidad de México, quedando como solo Universidad de México. También se envía en 3 ocasiones al pedagogo Ezequiel A. Chávez para que analizara el funcionamiento de varias universidades de Europa y Estados Unidos, mismo que finalmente estableció el proyecto definitivo de la Universidad Nacional de México, proceso de creación que precedió y asentó las bases de la actual UNAM. Una propuesta de solución hubiera sido la nacionalización de la educación superior y planes de estudio a cargo y de acuerdo a las necesidades del Estado. También negociación y diálogo con la Iglesia con relación a la laicidad y la libertad de enseñanza a favor de la independencia y el bienestar social. El último logro a revisar
sería la creación de la Secretaría de Educación Pública, también conocida en la actualidad como SEP, durante la presidencia de Venustiano Carranza, en 1917 a 1920. El impulsor de este logro fue José Vasconcelos, secretario de Educación Pública durante ese periodo. Los conflictos educativos fueron la federalización de la educación en contraposición a los ideales carrancistas de la autonomía municipal, acción opuesta a la pretensión de democratizar la administración educativa, pues ésta se centralizaba en el Distrito Federal y los territorios federales. El impacto del conflicto fue la federalización y la modernización del sistema educativo, fortalecimiento de la imprenta, impulso sustantivo de bibliotecas, escuelas, distribución de libros, lecturas clásicas para niños. La federación estableció los planes y programas de estudio para el país como una propuesta de educación más homogénea. Propuesta de resolución: destinar mayor presupuesto para la creación de las escuelas, contratación y capacitación de maestros para la atención de la población nacional de manera paulatina, pero lo más uniforme posible. Aprovechar el auge de la imprenta y la modernización para la elaboración y distribución de materiales educativos vinculados con la autonomía y la realidad de cada estado. Espero que este viaje dentro de la historia de la educación amplíe el panorama de la evolución dentro de este periodo analizado y el estado actual de la misma.